Vimos la definición de relé, vimos cuál es el principio de funcionamiento y cuáles son las partes que tiene, pero lo que tenemos que entender es principalmente para qué sirve o por qué se usan los relés. ¿Por qué yo quisiera tener algo que tiene un interruptor que tiene un comando remoto? Bueno, este es un circuito típico de lo que sería la aplicación de un relé. No se asusten, es simplemente para enumerar ciertas cosas y después vamos a ver bien en detalle. Este símbolo ya lo conocemos, es un pulsador. Este símbolo es nuevo, sería la representación de la bobina del relé. Esto ya lo vimos, es una lámpara. Y estos son distintos interruptores. Hay que prestar atención a lo siguiente, muy importante. Fíjense que acá dice K1, acá dice K1, acá dice K1 y acá dice K1. Quiere decir que todo lo que diga el mismo nombre va a pertenecer al mismo relé. Esto sería la bobina del relé K1. Esto es un contacto normal abierto del relé K1. Esto es un contacto normal cerrado del relé K1. Y este es otro contacto normal abierto del relé K1. Otra cosa importante. Tenemos, fíjense la fuente de alimentación. Acá tenemos 12 volts de corriente continua. Y acá tenemos 220 volts de corriente alterna. Y acá tenemos 110 volts de corriente alterna. ¿Para qué es esto? Primero y principal, la principal razón por la cual se usan los relés es la separación galvánica. ¿Qué quiere decir separación galvánica? Que no hay un vínculo eléctrico entre una parte del circuito y la otra parte del circuito. Es decir, siempre vamos a tener los circuitos divididos en dos partes. Una parte de control y una parte de potencia. En la parte de control vamos a tener la bobina. Es decir, tiene lógica. ¿Por qué? Porque si el estado de esto depende si pasa corriente o no pasa corriente por la bobina del relé. Segundo motivo por el cual podemos usar los relés, podemos controlar mucha potencia. Potencia es o mucha tensión o mucha corriente, o ambas cosas a la vez. Podemos controlar mucha potencia con baja potencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que yo les comentaba de que veamos la fuente de alimentación. En la parte de control, este puede ser un pulsador pequeño en el sentido de que no necesita soportar mucha corriente y pequeño que no necesita soportar mucha tensión, o sea que es seguro para el usuario. Si alguien mete el dedo acá en 12 volts de corriente continua, no es lo mismo que meter el dedo en los 220 volts. Algo importante también, esto tal vez es una de las cosas más difíciles de entender cuando están aprendiendo esto. Lo que puede comandar si hay corriente o no hay corriente en la bobina del relé no es solamente el dedo que activa al interruptor este. Puede ser otro circuito, puede ser una computadora, puede ser un microcontrolador, cualquier cosa puede ser que cambie esto de estado. Entonces, obviamente, por ejemplo, si yo quiero comandar una lámpara de 220 volts con una computadora, no voy a conectar la lámpara de 220 volts directamente al puerto USB. Lo que voy a hacer es interfaz mediante, pero que en vez de haber un pulsador que lo active con el dedo, como está en este ejemplo, que lo active tranquilamente una computadora. Entonces, concepto importante, tanto la separación galvánica como controlar mucha potencia con poca potencia son elementos que me permiten independizar una parte del circuito de la otra parte del circuito. Es decir, esta es la palabra clave, que sean independientes. Fíjense, no hay vínculo eléctrico, solamente hay un vínculo magnético entre la bobina y los contactos. Y acá me abre la puerta a el tercer motivo por el cual podemos usar un relé, la simultaneidad de conmutación. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una ventaja. Yo puedo tener muchos contactos y que todos esos contactos cambien de estado simultáneamente
con el cambio de estado solamente de una bobina. Es decir, yo le hago circular corriente solamente a una bobina y después puedo tener 3, 6 o los contactos que yo quiera que se cambien automáticamente al mismo tiempo. Esto es muy importante por una cuestión de seguridad, además. No es solamente una cuestión de practicidad, de que obviamente es práctico tener que se muevan varios interruptores al mismo tiempo. Obviamente es práctico, pero además tiene que ser seguro, porque hay ciertos circuitos que no pueden activarse de forma dispar dos interruptores, porque puedo hacer un cortocircuito. Por ejemplo, si yo tengo un normal abierto, un normal cerrado, hay ciertos circuitos que no puedo tener los dos interruptores cerrados al mismo tiempo porque se quemaría el circuito. Bueno, para esos casos es importante tener esta simultaneidad de conmutación.